Bueno, pues ya voy a empezar. Me avisan si tengo que admitir a alguien. No sé. ¿Se escucha, verdad? Sí, todo. Ok. Bueno, vamos a ver temas muy selectos de SARS-CoV-2. Vamos a ver un poquito de introducción, epidemiología, marcadores tumorales útiles y manejo anticoagulante. En esto es en lo que se va a enfocar nuestra plática. Bueno, pues como todos sabemos, a finales del 2019 se identificó en Wuhan, China, esta enfermedad. Para febrero del 2020, la OMS ya lo había declarado una pandemia y el 28 de febrero se dieron a conocer los primeros casos en México. Fueron 2 casos confirmados, uno en la Ciudad de México y otro en Sinaloa. Esta es una imagen de mi clase pasada. La fecha es de marzo, es mi clase pasada de coronavirus, y este día había 649,904 casos confirmados y México tenía 717 casos confirmados, ¿no? Y hasta esta fecha se habían reportado 30,249 muertes por esta enfermedad. Esa es una página que nos lleva en tiempo real a las estadísticas a nivel mundial, ¿no? Le estoy dando clic. ¿Se ve la página o se sigue viendo la imagen de 600,000? ¿Se ve la imagen? Ok, voy a compartir esta pantalla. ¿Ya se ve? Ya hay 1,568,991 casos confirmados en el mundo. Y México ya no tiene 700, tiene 196,847 casos. De estos confirmados a nivel mundial, hay 486,101 casos de muertes. Y México tiene 24,000 muertes por esta enfermedad. Más los que se mueren sin diagnóstico y sin prueba confirmatoria. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se ha identificado que también se puede contagiar o infectar a una persona tocando superficies donde esté el virus, y las gotitas virulentas viajan hasta 2 metros. Hubo un estudio en China donde se demostró que podían viajar hasta 4 metros, pero todavía no se sabe qué tan virulento puede ser. Pronto la segura hasta ahorita que informan los estudios son 2 metros. Este es un estudio que también había puesto la clase pasada, donde se hace una comparación entre el SARS-CoV-1 y el 2 en cuanto a la estabilidad del virus en las superficies. Se hicieron unas mediciones en aerosoles o en aire suspendido, o en aire, en plástico, cobre, acero inoxidable y cartón. En el aire se midió a las 3 horas y el virus pues todavía aparecía, ¿no? En el plástico se midió a las 6.8 horas y todavía había virus. En el cobre a las 4 horas, en el acero inoxidable a las 5.6 horas, y en el cartón se vio que podría durar el virus más de 24 horas. No conforme con estos tiempos, a las 72 horas se volvió a medir en el plástico y en el acero inoxidable y todavía se observaba virus en estas superficies.
No sabemos si dura más de 72 horas porque no hay otro estudio que diga que se midió el virus después y todavía seguía en las superficies. Estos son las estadísticas que tenemos hasta ahorita. Aquí está la comparación del COV-2 con el COV-1 y pues son similares, ¿no? Que se hizo en Singapur el 24 de enero, que abarcó del 24 de enero al 4 de febrero. Este estudio se realizó en unas salas de aislamiento de a de veras, ¿no? De esas que tienen presión negativa. En estos cuartos había 12 recambios de aire por hora y solo se hizo en 3 pacientes. En el paciente A se tomaron muestras de diferentes superficies, ¿no? Los 3 pacientes fueron 26 superficies del cuarto donde se tomaron las muestras. En el paciente A se tomaron al cuarto día y al 10º de la enfermedad. Este paciente aún estaba sintomático y las muestras se tomaron posterior a la limpieza. Todas las muestras de este paciente fueron negativas. Las tomas del paciente B fueron en el día 8 y en el día 11. También fueron posterior a la limpieza, los resultados fueron negativos. Ahorita vamos a ver las superficies que se tomaron. Y al paciente C se le tomaron las muestras el 5º día, pero eso fue antes de la limpieza. Y aquí con este paciente sí hubo resultados positivos en el inodoro, en el lavabo y en las manijas de las puertas. Estos son los 26 sitios a los que se les tomó muestra. También se tomaron de la salida del ventilador del aire y estas fueron positivas. Esto podría sugerir que hay pequeñas gotas cargadas de virus y pueden desplazarse por la ventilación. Pero es lo único que se sabe hasta ahí. También se tomaron muestras del equipo de protección personal. Todas fueron negativas, a excepción de la superficie de los zapatos, la cual fue positiva. No se sabe si esto es suficiente para causar infección a una persona porque los lugares que pisó el zapato también se muestraron y salieron negativos. Se ha detectado virus en heces, en sangre, en secreciones oculares y en semen. Bueno, la transmisión fecal oral pues no se ha descrito todavía clínicamente y de hecho la OMS lo menciona como que no parece ser significativa. La probabilidad de transmisión sanguínea por hemoderivados, pinchazos, etcétera, pues realmente no se ha informado que pueda haber infección transmitida por estos métodos. Lo que sí se ha visto es que cuando se detecta el virus en sangre, puede que haya una relación con el valor pronóstico o con la enfermedad grave. Ya para empezar con la finalidad de la plática, si tienen alguna duda o si no me estoy explicando bien en algo, me pueden interrumpir para comentarlo, ¿no? En cuanto a la evaluación del paciente, bueno, hay que hacer un diagnóstico, hay que tomarle prueba al paciente, hay que confirmar o descartar la enfermedad. Tenemos que identificar las comorbilidades, el paciente es hipertenso, es diabético, es obeso, si tiene alguna enfermedad reumatológica, si está con tratamiento anticoagulante o si está con inmunosupresores. Posterior a esto vamos a definir la gravedad de la enfermedad y es importante también identificar si el paciente está con falla orgánica al momento de la evaluación inicial.
Este es un estudio, bueno, es un artículo de revisión donde se revisaron, 224 artículos, de los cuales nada más se incluyeron 36. ¿Cuál era el objetivo? Pues identificar marcadores útiles en esta enfermedad. Y los que identificó este artículo fueron estos que vemos aquí. Pues para empezar, con la PCR, esta se vio que estaba asociada con la gravedad de la enfermedad. Un estudio en China encontró que la probabilidad de progresar a enfermedad grave aumentaba en los pacientes que tenían PCR mayor a 41.8 miligramos sobre decilitro. Y otro estudio vio que los pacientes con enfermedad grave tenían niveles PCR más altos en comparación con los pacientes que tenían enfermedad no grave. Y esta fue la mediana de los pacientes. Los pacientes graves tuvieron un promedio de 57.9 miligramos y los no graves 33.2. Esto podría ser un marcador eficaz para predecir la progresión de la enfermedad. En cuanto a la interleucina 6, pues esta es una citocina que se libera en el síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas y se asocia con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se encontró un nivel 2.9 veces mayor en pacientes complicados que en los no complicados. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta citocina. En cuanto a la DHL, bueno, pues esta sabemos que es el metabolismo de la glucosa, convierte el piruvato en lactato. Esta se encontró niveles más altos en pacientes que estaban en UCI versus los que no estaban en UCI. Este fue el promedio de DHL de los pacientes en UCI de 248 y los que estaban en hospitalización regular o no en UCI tenían 151. Otro estudio multicéntrico comparó los niveles de DHL en pacientes con tomografía y se reflejó que los niveles más altos de DHL se encontraban relacionados con los pacientes que tenían una neumonía por imagen más grave. Y el dímero D. Los estudios que se revisaron, todos los pacientes tenían dímero D elevado y lo tenían dentro de parámetros normales. La mediana fue mayor en pacientes que estaban en UCI en comparación con los pacientes que no estaban en UCI. Este estudio menciona que hubo un sesgo grande en cuanto a la selección de pacientes. Solo se ve quienes estaban en UCI y quienes no estaban en UCI. No se fijaron si tenía comorbilidades, si el paciente estaba bajo otros tratamientos, ni la edad. Y en cuanto al tipo de plaquetas, pues esta se observó que estaba disminuida en los pacientes graves. Un estudio retrospectivo de 1,799 pacientes encontró trombocitopenia en los pacientes graves. Y otro estudio, factor de riesgo ambiente para la mortalidad, y se observó que los pacientes que tenían menos de 50,000 plaquetas aumentaba un 40% su probabilidad de morir. Entonces, el recuento plaquetario se asoció fuertemente con la mortalidad. Las tropominas han discutido, se ha identificado que están elevadas en pacientes graves, se desconoce el mecanismo exacto, se asocia a una afección cardíaca y se empezó a estudiar porque un paciente en un país de Europa de 33 años llegó a un hospital con clínica de síndrome coronario agudo. El paciente pues tenía 33 años, no tenía factores de riesgo, se le estudió y se le hizo pruebas para distintos virus y el único que salió positivo fue el SARS-CoV-2.
y esto se asoció a una miocarditis viral. Hay muchos estudios de las troponinas y muchos de ellos se relacionan a los pacientes que tienen enfermedad coronaria o riesgo cardiovascular elevado. Otros han demostrado que una relación de los neutrófilos linfocitos alta se ha asociado con el deterioro clínico y la mortalidad de los pacientes. En un estudio de 81 pacientes, lo dividieron a esos pacientes en dos grupos, el que tenía esta relación alta y el que no. El promedio de los que tenían la relación neutrófilo-linfocitos alto fue de 9.8. Y estos demostraron tener una mayor incidencia de síndrome respiratorio, de síndrome de dificultad respiratoria aguda y una mayor tasa de maniobras invasivas como la ventilación mecánica. Posterior a esto, otro estudio de 245 pacientes mostró que había 8% más riesgo de mortalidad hospitalaria por cada aumento de unidad de la relación de neutrófilos linfocitos. Hasta ahorita, todos estos artículos que se revisaron para hacer este estudio de revisión mencionan que tienen sesgo. El principal es en la selección de pacientes. Ninguno de estos artículos se hizo en América Latina. No sabemos cuántos pacientes eran obesos, hipertensos, diabéticos, pero pues hasta ahorita es lo que tenemos. Es con lo que pues tenemos que trabajar, ya que los pacientes demostraron de una manera que tenemos aquí, han ayudado a identificar a pacientes graves con aumento de riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, con aumento de requerir ventilación mecánica, y en el caso del dímero D, hasta ahorita se le ha otorgado hasta un valor pronóstico. Esta es una tablita que me robé de UpToDate. Tienen los valores el rango de valores donde ya nos podemos guiar para ver si el paciente tiene una enfermedad grave. También menciona el conteo de linfocitos menor a 800. Es un marcador importante. A estos pacientes los tenemos que monitorear, o sea, diariamente pedirle biometría, CK, PCR, ferritina química al ingreso y diario, ¿no? Cada 2 días les debemos pedir tiempos de coagulación y dímero D. Eso es una sugerencia. En caso de que los tiempos de coagulación y el dímero D estén alterados, pues sí, hay que estarlos checando todos los días. Y al inicio, pues DHL, ya vimos que es importante, y la troponina y el electrocardiograma en pacientes que pudieran estar siendo tratados con fármacos que prolongan el QT. Ya avanza la enfermedad, solicitar otra vez estos marcadores y estarlos checando de manera diaria. Sería lo ideal, ¿no? Con los 45 pacientes que tenemos. Bueno, para entender ya un poquito el manejo anticoagulante, vamos a hablar, sí, leve, del endotelio. Vamos a imaginar que este es el endotelio, ese dibujo que ven ahí, y nos está mencionando las funciones que este tiene, que son mantener la integridad vascular, regular el paso de células o moléculas desde y hacia los tejidos, modular el crecimiento y el desarrollo de la pared vascular, mantener el tono arterial y, una de las más importantes, mantener la sangre en estado líquido. ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Cómo el endotelio va a mantener la sangre líquida? Bueno, mediante estos 3 fenómenos: el antiplaquetario, el coagulante y el fenómeno fibrinolítico. En el primero, en el antiplaquetario, se produce óxido nítrico, prostaciclinas y ADPasa. La ADPasa se encarga de acabar con el ADP que rodea la plaqueta para que no se pueda activar. En el segundo fenómeno anticoagulante van a secretar proteínas como la antitrombina, el factor 2 cofactor 2 de la heparina, el glucotálisis endotelial, que es como una serie de vellitos que tiene el endotelio. Aquí, una serie de vellitos
es lo que se le llama glucocalis endotelial y se encarga de pues proteger al endotelio, tiene carga negativa y hace que fluya más la sangre. Y también secreta la proteína S y la trombomodulina. Estos últimos son importantes ya que entran en el sistema de coagulación de la proteína C. Y si es esto sirve para que no esté circulando la trombina de manera liberada, ¿no? Esta solo debe haber cuando exista una lesión, pero si por algún momento y convierte el fibrinógeno en fibrina, se activa el tercer fenómeno, que es la fibrinolisis. Aquí el endotelio expresa estos dos activadores del plasminógeno que lo convierten en plasmina, y la plasmina se encarga de cortar la malla de fibrina, por eso es fibrinolítico. Esta es una célula, ya sé que sea un poquito borrosa, con las funciones normales. Es una célula endotelial con sus funciones normales, ¿no? Que son la vasodilatación y la vasoconstricción. Tiene también función anti y proinflamatoria, tiene una permeabilidad muy selectiva, una anticoagulante, una función antiproliferativa y proproliferativa y antiangiogénica y proangiogénica. Cuando esta célula no está funcionando de manera adecuada, se pierden muchas funciones, predominando o quedando la vasoconstricción, la proinflamación, se pierde la permeabilidad o su selección fina, se queda con la función procoagulante, proliferativa. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque se empezó a notar que en México se estaban muriendo pacientes con 20 años de edad menos que los pacientes que se morían en China y en países europeos. Y esto se debe o se asume en gran parte al daño endotelial por enfermedades cardiovasculares que se presenta en pacientes en el paciente mexicano promedio, ¿no? Incluyendo la obesidad. Nuestro país. Es por eso entonces que en México están muriendo más jóvenes. Bueno, a esto se le atribuye, ¿no? También el daño en el endotelio puede provocar una liberación de citocinas o lo que llamamos síndrome de citocinas o tormenta de citocinas, produciendo interleucina 1, 6, factor de necrosis humoral alfa e interferón gamma. Primero se libera el interferón gamma y induce la activación de los macrófagos. Y los macrófagos producen la liberación de interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Este último provoca un síndrome similar al de la gripe. Y la interleucina 6 se ha visto que provoca fuga vascular, activa el complemento, también activa la cascada de coagulación, llevando al paciente a una coagulación intravascular diseminada. Es por eso que se ha estudiado el tocilizumab, que es un inmunomodulador que bloquea los receptores de la interleucina 6. Que de hecho ayer salió un artículo donde decía que sí era eficaz y que disminuía la gravedad de la enfermedad y el riesgo de ventilación mecánica, pero no lo he terminado de leer. Entonces, ¿cómo es que el paciente llega a CID? O bueno, ¿qué es la CID? Es un estado protrombótico que se caracteriza por la activación y estimulación excesiva del sistema de coagulación. Ya que el endotelio está dañado por el fenómeno del... Perdón. Un momento.
Entonces, ya que el endotel está dañado, el fenómeno de la anticoagulación pues está deficiente, la trombina sigue convirtiendo al fibrinógeno en fibrina, provocando un depósito intravascular excesivo de fibrina, lo que nos lleva a una trombosis de vasos pequeños, que esto puede evolucionar a una isquemia generalizada e incluso una falla orgánica múltiple. Esta es una molécula de fibrinógeno. El efecto de la trombina es quitarle o fraccionar el fibrinógeno, quitándole estos fibrinopéptidos que parecen pelitos en los fragmentos D del fibrinógeno. Bueno, el fibrinógeno está compuesto por los fragmentos D y uno E, y los fibrinopéptidos. Entonces la trombina le quita los fibrinopéptidos para que ésta ya pueda funcionar, pero como hay mucha trombina, sigue fragmentando el fibrinógeno y dejándolo en 3 últimos fragmentos vaya, 2D y 1E, a los cuales se les puede llamar productos de degradación del fibrinógeno. La fibrina se une porque la trombina activa el factor 13, lo que hace unos enlaces entre los fragmentos E y E de la fibrina, los fragmentos E y D, perdón, D y D, y también E y D. ¿Me explico? Va uniendo la fibrina hasta llegar a una malla de fibrina. Aquí el activador tisular del plasminógeno convierte el plasminógeno en plasmina, y esta lo que hace es cortar la malla de fibrina en muchos fragmentos. Uno de ellos, pues el más importante, el dímero D. Esto es importante porque la elevación del dímero D nos puede dar un reflejo de que el paciente está en un estado procoagulante. Y la evidencia de parámetros de coagulación anormales, la primera evidencia apareció en China. En 99 pacientes que se estudiaron, el 6% tenía TP alargado, el 5% tenía TTP también prolongado, el 36% de estos pacientes tenían dímero D elevado, interleucina 6, 1 y BCG y PCR. Pero pues no se quedaron a gusto, hicieron otro estudio con 449 pacientes y de estos el 22% se le dio anticoagulación profiláctica, o sea, 99 pacientes de estos se les dio coagulación profiláctica, 94 con el Noxa y 5 pacientes recibieron heparina no fraccionada con las dosis que se muestran aquí. Se utilizó un sistema de estratificación llamado SIG en los pacientes que se les había administrado la heparina, en estos 99 pacientes. Este sistema evaluaba la coagulopatía inducida por sepsis. ¿Qué es lo que toma en cuenta? La cuenta plaquetaria, y de acuerdo al nivel de plaquetas que tenga el paciente se le da un puntaje, el INR y el SOFA. Se dieron cuenta ellos que los pacientes que tenían un SIG mayor a 4 y que se trató con heparina, disminuyó un 20% la mortalidad. O sea, estos pacientes tenían 40% de mortalidad versus 64% de los pacientes que no estaban tratados con heparina. Ambos con un SIG mayor a 4. Y se vio que era probable también que los pacientes con un SIG menor a 4 no se beneficiaran del uso de la heparina porque no disminuyó significativamente el riesgo. Creo que aquí es 22, aquí 29. Bueno, pero este estudio está hecho en China.
donde hay una menor incidencia de enfermedad cardiovascular y de hecho ellos en su artículo mencionan que esto debe adaptarse a la población a la que se está tratando. Como hace rato me preguntaba el doctor Reina si se podría utilizar este sistema de evaluación con nuestros pacientes. Pues la verdad es que son pacientes muy diferentes y yo creo que sería importante agregar algo que evaluara el riesgo cardiovascular o que el riesgo cardiovascular fuera un puntaje para que fuera así como más fidedigno con la población mexicana o latina. Ellos sugieren, los que hicieron ese estudio, que a los pacientes hospitalizados se les administre heparina de bajo peso molecular, a excepción de los pacientes que tienen una hemorragia activa, la cual es rara, a los pacientes que tienen menos de 25,000 plaquetas, ya que la trombocitopenia pues es por consumo, no porque no se estén produciendo las plaquetas. Y hay que tener consideraciones especiales con los que tienen lesión renal aguda o una tasa de filtrado glomerular menor al 30%. Ellos también mencionan que los tiempos prolongados no son una contraindicación para la anticoagulación. Y esto se resume a esta tablita. A todo paciente se le tiene que estar monitoreando la coagulación, ya sea externo u hospitalizado. Se considera o hay que considerar darle anticoagulación profiláctica al paciente externo. Hay que evaluar el riesgo de trombosis de los pacientes, darles anticoagulación profiláctica, y a los pacientes hospitalizados sí, a ellos sí hay que anticoagularlos. ¿A quiénes les vamos a dar dosis terapéutica o de anticoagulación plena? A los pacientes que están en UCI y a los pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Por qué se aumenta la dosis en estos dos últimos pacientes? Porque ellos se dieron cuenta que a pesar de que les estaban dando heparina, se seguían muriendo. Entonces decidieron aumentar la dosis y esto pues sí tuvo buenos beneficios. Entonces, como conclusión, pues el dímero D se asocia con una mortalidad alta. Hay que evaluar siempre el riesgo de trombosis del paciente al ingreso. Hay que iniciar tratamiento tromboprofiláctico en pacientes hospitalizados. Se sugiere una anticoagulación plena a los pacientes que tienen ventilación mecánica. Todos los pacientes ingresados deben tener tiempos basales, fibrinógeno, dímero D y recuento plaquetario para ver la evolución de la enfermedad. Y se debe esperar una disminución del dímero D para egresar al paciente por un alto riesgo de tromboembolia. Esto último se debe porque en Holanda pensaron que los pacientes regresaban por una recaída o por una reinfección, pero realmente lo que estaba pasando con esos pacientes es que tenían una tromboembolia pulmonar. Se les empezó a dar anticoagulación al egreso y pues empezaron a llegar menos pacientes posterior a su infección, ¿no?, que se habían dado de alta. Todavía no se sabe cuánto es el tiempo óptimo para la anticoagulación posterior al egreso. Yo creo que tendría que pasar un par de años para que saliera un estudio, porque todavía no hay un estudio retrospectivo donde evalúe esto con los pacientes. De hecho, pues todos los estudios son relativamente nuevos. El más viejo tiene como 6 meses y la mayoría de los estudios que se han revisado y que se han publicado están sesgados. Para empezar, la población es diferente, los factores de riesgo pues siguen siendo los mismos y aumenta la mortalidad en otros países, en diferentes países. Pues esta es mi última diapositiva. No sé si tengan alguna duda. Sí, buenas tardes a todos. Nada más para comentar, muy buena exposición, muy acorde a lo que queremos ver para este tema, muy puntual. No
más regresa los valores de la tablita de la UpToDate que pusiste, los valores normales que ven ahí y los que se asocian con la mortalidad. Es nomás para destacar que hay que tener cuidado, ¿no?, con los valores en cuanto a cómo se expresan. Por ejemplo, en lo estabas comentando los valores de dímero D que se asociaron con la mortalidad, ponías que eso eran 2.4 miligramos por decilitro, algo así, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que convertirlo, ¿no?, a como lo expresan. Ajá, hay que convertirlo como lo expresan en nuestra unidad. En nuestra unidad lo expresan así como lo pones ahí, en nanogramos por mililitro. Entonces, más o menos viene siendo, no es tan difícil, ¿no? 2.4 vienen siendo 2.400, ¿no? Y 1 vienen siendo 1.000. Entonces, pero sí recordar eso, ¿no? Y esa no es tan difícil. La que sí es más confusa es la proteína C reactiva. Esa muchas veces la expresan en miligramos por litro, como es en nuestro hospital, y el valor normal pues sí anda ahí por los 8 a 10 miligramos por litro. Arriba de eso ya es alto. Y por ejemplo en el hospital enseguida en el HGR1 lo expresan por miligramos por decilitro, y ahí el valor normal cambia, ¿no? Ahí es 1 el valor normal, el 0.8 a 1. Entonces, hay que tener en cuenta cuando lean un artículo de cómo la PCR se vincula con mortalidad, ver, por ejemplo, los que pusiste, creo que están expresados en miligramos por litro. Entonces, sí, creo que es arriba de 50 o algo así, ya con arriba de 48, creo ya te puedes orientar a que el paciente va a tener un cuadro más severo, ¿no? Entonces, en nuestro hospital se aplicarían, por ejemplo, interpretarlo así en 48, pero si estuvieras en otro hospital equivaldría a 4.8, ¿no? Ya con arriba de 4.8 ya tiene más riesgo ese paciente si estuviéramos en el HGR1 o lo estuvieran reportando en miligramos por decilitro. El valor normal que ponen ahí en el hospital creo que nunca lo han corregido, lo ponen como 160 y está mal, ¿no? Paciente ya con que tenga arriba de 10 o arriba de 8 ya está alto. La LDH es así, no hay problema, que siempre se interpreta igual, y la troponina que utilizan para estos estudios, la mayoría es la troponina I de alta sensibilidad, por lo que, o la troponina T también, pero es que sea de alta sensibilidad, por lo que pues, siempre hay que especificar esto a la hora de pedirla, y si no reportan la alta sensibilidad, pues hay que tener un poco de escepticismo en cuanto a su valor. La ferritina es así, casi nunca varía, microgramos por litro, arriba de 500 ya sabemos que se va a asociar a un peor pronóstico, y la CPK pues también, ¿no? Los linfocitos, igual, entre más bajo se ha visto que entre más bajo tenga los linfos un paciente con COVID, mayor va a ser su mortalidad, ¿no? Su probabilidad de que se complique. Y el índice de neutrófilos linfocitos también pues se ha visto que es importante, ¿no? Entre más haya un rango entre los neutrófilos y los linfocitos, que estén muy altos los neutrófilos, los linfocitos muy bajos, entre más se va ampliando ese rango, hay que tener más cuidado con ese paciente. ¿Y pues de qué nos va a servir todo esto? Como tú dices, no hay nada bien exacto entre a cuál anticoagular o a cuál no, a cuál ponerle una dosis, a cuál no, pero sí nos podemos orientar en estos marcadores. Por ejemplo, si un paciente llega con un dímero D normal y la LDH casi normal, todos los marcadores normales, pues a lo mejor nos podremos esperar para iniciarle una dosis ya intermedia o anticoagulante de enoxaparina o alguna heparina, ¿no? Pero en cambio, si el paciente ya llega con dímero D de 2000, PCR de 80, LDH de 800, pues quizá aunque no esté muy sintomático, podríamos ya irnos a una dosis intermedia de heparina bajo peso molecular o de heparina, ¿no? Entonces, para eso nos van a servir estos valores, ¿no? Para evaluar qué tanto riesgo tiene el paciente por una enfermedad severa y qué tan agresivo podemos ser con el uso de heparina, ¿no? Y como bien mencionas, es raro la presencia de sangrado en los pacientes con COVID, por lo que el uso de heparina no nos debe de temblar la mano, ¿no? Para indicarlas, ¿no? E indicarlas de pérdida a 1 miligramo por kilo en un paciente que tenga datos moderados ya de enfermedad, y un paciente que ya esté progresando a severo, que el dímero D veamos que sigue subiendo, pues que no nos tiemble la mano también para ponérsela en las indicaciones a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿no? Una dosis anticoagulante. Para eso nos van a servir el monitorizar estos valores, que es el objetivo principal de esta clase. Por eso quise que mezclaras los dos rubros, ¿no? Que creo que es lo más práctico. En cuanto al artículo del tocilizumab, ahí hay que tener mucho escepticismo a la hora de valorarlo, ¿no? Porque no
es un estudio el que salió ayer, creo que sí, el 24, es un estudio de cohorte retrospectivo, o sea, observacional, pues, y no hay que tener mucha fe en cuanto a tratamiento. Para ese tipo de estudios no hay que tenerles mucha confianza, ¿no? Entonces, hay otros estudios que han salido que lo vinculan inclusive con mayor probabilidad de infecciones por hongos y que no hay mejoría para nada en la mortalidad, ¿no? Entonces hay que ser un poco escéptico en cuanto a esos estudios y esperarnos a que salgan estudios aleatorizados, como con la dexametasona, ¿no? Que sí es aleatorizado, controlado con placebo, y en ese caso sí podemos tener ya más, usar más esa información, ¿no? Más certeza para usar ese tipo de tratamientos. Y otra cuestión ahí importante que se ha visto es la anticoagulación post-egreso, ¿no? Después de egresar al paciente, como bien dices, estaba pasando eso, ¿no? Que los egresábamos en cuanto el paciente ya no ocupaba oxígeno y en su casa se moría de un infarto o empezaba otra vez con disnea y era por una tromboembolia pulmonar, ¿no? Ya el COVID ya ni estaba ahí, ya solo eran las secuelas que había dejado y que no lo habían dado de alta con precauciones de su estado protrombótico, ¿no? Entonces se está evaluando ahora darlo de alta, inclusive con anticoagulantes orales, rivaroxaban, apixaban. Podría ser una opción que yo tomaría muy en cuenta en cuanto considerando la fisiopatología de la enfermedad. La otra es con heparinas, podría ser con heparina no fraccionada subcutánea o las heparinas de bajo peso molecular también. Recordar eso, ¿no? Lo que puse en el grupo. Si no tenemos heparinas de bajo peso molecular, también se pueden usar las no fraccionadas, no creer que nomás se puede usar enoxa o la nadroparina. Podemos usar también la heparina no fraccionada. La dosis sería más o menos 5,000 unidades, inclusive subcutáneas, ¿no? 5,000 unidades subcutáneas cada 12 horas o cada 8 horas. Y ahí checar la dosis, ¿no? Porque muchas veces se ajustan por el peso. Y esa pues es importante para los pacientes con función renal deteriorada, que pues esa no se ajusta, ¿no? Entonces es algo ahí para que tomen en cuenta. Y pues no sé si tengan alguna duda, comentario ahí, alguna otra cuestión. Muy bien tu plática, Moni, muchas felicidades. Oh, thank you. La verdad se me hizo un tema muy, muy interesante. Está muy padre. Bajé un chorro de artículos, si alguien los quiere, se los puedo pasar mañana. ¿Una otra duda, comentario, aportación? Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda. Voy. Sí. Sí. Para ti, Mónica, o para cualquier otra persona, sí he visto la tabla esta del UpToDate. Mi pregunta es, ¿cómo tenemos que interpretar, o sea, las anormalidades que podemos encontrar en el paciente? O sea, ¿pudiera ser utilizado para tomar algún tipo de manejo en específico, para hospitalizar a algún paciente que sea externo, para iniciar alguna otra medida terapéutica? Eso era lo que no había encontrado. No sé si alguien lo sepa. Perdón, se me olvidó mencionarlo. El IMSS sacó un algoritmo donde usaban dímero D y el conteo de linfocitos como criterio de ingreso al paciente. O sea, si el paciente llegaba asintomático, pero tenía un dímero D elevado, había que ingresarlo, que hospitalizarlo, porque pues era un indicativo de que el paciente se iba a complicar. Y aparte que se relaciona estos parámetros elevados con síndrome de dificultad respiratoria aguda y con enfermedad grave, incluso que llegan a necesitar ventilación mecánica invasiva. Sí, me parece muy acertada la respuesta de Mónica. Es bien importante checar eso, ¿no? Un paciente, ahorita yo creo que eso casi todos tenemos algún conocido, ¿no? Que nos están preguntando que sí que pueden hacer. Pues si no tiene muchos síntomas, si no tiene los criterios claros de hospitalización, que son los clásicos, ¿no? Que tuviera saturación menor de 92, frecuencia respiratoria arriba de 30,
o falta de aire, pedirle al laboratorio, ¿no? Y si vemos esos marcadores que están elevados en niveles significativos, pues hay que decirles, ¿no?, que vayan a buscar atención médica con los laboratorios, y sería un adelanto que le podamos dar a algún conocido o algún paciente que tengamos. Ahora, otra cosa que no se mencionó y no hay mucha evidencia al respecto es los antiagregantes, ¿no? El uso de los antiagregantes plaquetarios, que es algo que todo el mundo hemos visto las recetas de las 5 aspirinas molidas con limón, que sabe que dice la gente que se siente muy bien. Pues está ahorita todavía muy en duda, ¿no? No he leído ningún estudio que sea válido al respecto. Los expertos pues recomiendan que no se utilice a menos de que el paciente pues tenga algún historia de infarto, que tenga algún stent, alguna necesidad de usar la aspirina o el clopidogrel fuera del COVID, ¿no? Pero solo por el hecho de que pues, tenga síntomas de COVID o COVID elevado, lo que sea, no se recomienda iniciar antiagregantes. Lo mejor sería pues iniciar directamente las heparinas, ¿no? Un tipo de heparina, porque eso anda mucho en duda, ¿no? Y de hecho mencionan que si el paciente ya está tomando antiagregantes, hay que anexarle el anticoagulación. Sí, concomitante las dos cosas juntas sería si el paciente tiene algún criterio para usar antiagregantes, ¿no? Si no, y darle de alta con antiagregantes solo por tener COVID tampoco no es una buena idea o algo que estaría respaldado, ¿no? Con la evidencia que tenemos disponible, ¿no? Mejor sería darle paciente... de alta. Perdón. Sí. No, dime. Sí, o sea, si el paciente ya está tomando antiagregantes, pero por alguna patología de base, no porque le recetaron antiagregantes por tener COVID. ¿Me explico? Sí, ándale. Sí, pues. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen ahí? Bueno. Muy bien, pues muchachos, hay que seguirse empapando de esto, ¿no? Los valores son muy cambiantes en cuanto a los artículos y pues ahí formar un criterio, ¿no? Lo que sí, pues asociarlos a que su paciente se puede deteriorar si se ven que se están elevando, ¿no? Lo ideal sería que empezara a disminuir el dímero D en un paciente, la PCR, todo eso serían buenos marcadores, ¿no? Que nos pueden orientar a que el paciente va mejorando. Qué padre. Bueno, amigos, ya voy a finalizar la clase. ¿A qué día? Pues que en 4 días, ¿no? Como estábamos así. Hoy nomás se cambió porque teníamos la monográfica ayer. ¿Cuánto tocaría? ¿El lunes? ¿Martes? Ok. A ver. No sé, ¿no? Porque estamos jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes, ¿no? Lunes a las 4, tentativamente. Ya para cerrar con broche de oro, con los fenotipos ventilatorios. Bueno, entonces... Muy bien, pues. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, bye. Bye.